en mi corazón para transmitir hoy en este inicio de campaña, el cual lleva como lema, como título, conversión, mudados a un nuevo ser. La semana pasada nosotros el día martes estuvimos hablando acerca de la conversión de Saulo, quien más adelante fue considerado el apóstol de los gentiles, cuyo nombre fue mencionado también como Pablo. Y nosotros nos dimos cuenta de todo lo que quizás en su vida anteriormente estaba mal y cómo a partir de un encuentro con Jesús su vida fue mudada a un nuevo ser. Y aquí Pablo se constituyó en una pieza fundamental para que el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Señor, comenzara a extenderse no solamente entre la región judía, sino también para los gentiles, traspasando fronteras, traspasando culturas, traspasando maneras de pensar. Pero gracias a que ese encuentro provocó en Pablo un hambre especial por la presencia de Dios y una manera de vivir en la cual esencialmente la voluntad de Dios era necesaria cumplirse, Pablo logró ese cometido de llevar el Evangelio más allá de las fronteras, más allá de los caminos. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y hoy nosotros queremos hablar acerca de un tema, acerca de la piedra fundamental que Jesucristo mismo dijo, sobre la cual se fundó la iglesia primitiva, sobre el cual descansaban los cimientos eclesiásticos que Jesús, en su infinita misericordia, cuando estuvo en esta tierra, promulgó para que la iglesia primitiva se formase. Entre ellos estaba la espera del Espíritu Santo para que los apóstoles y los discípulos recibieran el poder de Dios sobre sus vidas. O sea, aparte de las enseñanzas que Jesús les había dado, Jesús les dice: tienen que esperar en el aposento alto, y una vez que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibiréis poder para manifestar lo que yo he puesto dentro de sus corazones. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la Biblia nos enseña, hoy en el pasaje que nosotros hemos tomado como punto de partida en esta noche, nos enseña acerca de una plática que tuvo Jesús con el apóstol Pedro antes de ir a Getsemaní. El apóstol Pedro era uno de los personajes más importantes en el área eclesiástica en aquel entonces. Aparte de tener experiencias sobrenaturales con Jesús, de haber caminado por unos momentos sobre la faz de las aguas, de haber tenido esa iluminación divina en la cual él reconoció que Jesús era el Cristo, en la cual también quizás pudo ver momentos gloriosos de Jesús como la transfiguración, como la resurrección de los muertos, y ser uno de los principales o los primeros que fueron llamados para predicar el Evangelio, saliendo de su vida actual y siendo colocados en una vida de bendición. A pesar de todos esos atributos, Pedro vivía una vida de diferentes matices. La Biblia nos enseña que en ese momento Jesús le dice: mira, Satanás ha pedido para zarandearos a todos vosotros, los 12, aquellos que están aquí conmigo. Pero si nos damos cuenta por la palabra de Dios, a quien se dirige Jesús en ese momento es al apóstol Pedro, a nadie más. Y le dice: pero yo he rogado por ti, o sea, no por los otros 11, por ti, para que tu fe no falte. Porque tú eres el primero que vas a caer y eres el primero que te vas a levantar. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y por qué Jesús menciona esta parte en esta escritura en esta noche? La Biblia nos enseña de que el apóstol Pedro era uno de los hombres que más impulsos tenía. Que a pesar de tener a Jesús, el Hijo de Dios, cercano a él no podía comprender la realidad de la que se encontraba. Hablaba de lo que Jesús le enseñaba, pero todavía no tenía certeza ni lo creía dentro de su corazón. A pesar de tener poder de Dios en su vida, al momento de aplicarlo, orando por los enfermos y orando por los que estaban desahuciados y eran curados, pero él todavía no tenía una visión completa de qué era el Evangelio de Dios para su vida. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque así como ellos creían en ese poder de Jesús para hacer milagros, nos damos cuenta que ellos en verdad, a pesar de tener el poder, no tenían suficiente fe. Cuando Jesús les mencionaba y les decía: mira, he aquí yo voy a ir al Getsemaní y muchas cosas me van a pasar, después me van a arrestar, me van a vituperar, me van a maltratar, voy a ser dado a la mano de los gentiles y ellos me van a llevar y me van a crucificar. Pero no teman, al tercer día yo voy a resucitar. Si Pedro en realidad entendía cuál era la esencia del Evangelio, él lo único que tenía que decir: Señor, amén. Porque tú me estás diciendo
diciendo que tienes el poder para resucitar. Y si has resucitado a otros, tú vas a resucitar también. Pero la Biblia nos menciona que ellos se turbaban cuando oían este tipo de historia. La Biblia nos enseña que ellos se preocupaban. Incluso cuando Jesús fue muerto, ninguno estaba seguro de que Jesús iba a resucitar. Gloria a Dios. Y hoy, hermanos, quizás puede preguntar y decir, pastor, ¿y esto qué tiene que ver conmigo en este tiempo? Hay algo que nosotros debemos entender en este tiempo. De que ser verdaderamente alguien que tenga el evangelio en su corazón, que tenga esas buenas nuevas en su corazón, no solamente se diagnostica o no solamente es aquel que camina o que asiste a una iglesia, o es aquel que tiene revelación de Dios, o es aquel que a través de su vida o de sus palabras o de sus manos el poder de Dios se manifiesta. Tenemos que ir más a profundidad. El evangelio no es solamente el perseguir un sueño o perseguir un día la vida eterna. Amén. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. El evangelio no consiste en que yo me sepa toda la Biblia, en que yo me sepa todas las escrituras, las promesas, los mandatos y ordenanzas que Dios dio. Si fuera así de simple, los judíos que aplicaban la ley, el joven rico que aplicaba la ley, que desde niño nunca había mentido, él de una hubiera sido salvo. Y él era una persona que no necesitaría por qué ir a Jesús a preguntarle qué debo hacer para ser salvo. Si fuera solamente por reglas o fuera solamente por palabra, Nicodemo no tenía ninguna obligación o ningún tipo de cercanía con Jesús al momento de acercarse y decirle, Señor, maestro bueno, ¿qué debo hacer? Entonces, nos podemos dar cuenta que a pesar de que los discípulos conocieron la palabra, no por libros, sino por el mismo Jesús, en sus vidas todavía no se había completado la obra. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A pesar de que sanaban enfermos, a pesar de que manifestaban el poder de Dios en su vida, a pesar de que ellos tenían una visión sobrenatural y ellos tenían quizás en ese momento iluminaciones de parte de Dios para reconocer los tiempos y para seguir la palabra. Porque eran gente que, a pesar de que la palabra que Jesús les predicaba era dura, Pedro mismo le dijo, dura esta palabra, ¿quién podrá llevarla? Pero cuando Jesús le dijo, ¿quieren irse ustedes también? Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? O sea, eran también perseverantes. Y yo en esta semana, mientras nacía este mensaje en mi corazón, yo comencé a ver todos los matices que tenían los discípulos. Eran gente entregada, eran gente como Abraham que decidieron dejarlo todo porque Jesús les decía, dejad las redes, vénganme y dejen de ser pescadores de peces y yo los haré pescadores de hombres. Y ellos dijeron amén. A los publicanos y cobradores de impuestos, Jesús les dijo, dejen el puesto de los tributos y vengan y síganme. Y dice que los cobradores de impuestos lo dejaron. Eran gente abnegada a seguir a Jesús. Eran gente que no les movía nada. Eran gente que a pesar de que escuchaban a la gente murmurando contra Jesús, la gente murmurando contra el maestro, contra la doctrina que ellos predicaban, dice que ellos no se inmutaban. Tanto así que llegaron a decir, Señor, si tienes que morir, nosotros vamos a morir contigo también. O sea, eran gente abnegada, valga la redundancia. Y yo me preguntaba en medio de esta semana, Señor, si los discípulos tenían todas estas matices, a mí, que yo soy una persona que hoy en este tiempo recién conozco tu palabra, llevo poco tiempo predicando tu palabra, si a ellos les faltaba, ¿cuánto más no me va a faltar a mí? Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Si nos ponemos, mis hermanos, en la estatura de los discípulos, nosotros somos mínimos. Somos pequeños porque era gente que experimentaba la gloria de Dios mismo. Y la Biblia nos enseña que Jesús en ese momento le dice a Pedro, el enemigo te va a zarandear. Lo va a zarandear a todos, pero yo he elegido a alguien el cual va a ser el ejemplo. A pesar de que todos te van a tildar que tú eres el más duro, el más difícil, tú vas a caer primero. Pero asimismo, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. No era que Pedro tenía mucha fe. Recordemos que Jesús, cuando Pedro se estaba hundiendo en las aguas del mar tormentoso, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios?
Pero esa pequeña fe que lo ayudó a caminar esos centímetros de agua, esa pequeña fe que le iluminó y le dijo, tú no eres nadie más sino el Cristo, Jesús la consideraba preciosa. Y hay algo que yo quiero empezar diciendo en esta noche. No sé cómo nos sintamos delante de la presencia de Dios, las fallas que tengamos, los problemas espirituales que tengamos. Porque la vida no solo se trata de problemas maritales, familiares, económicos, laborales. También hay problemas espirituales. Los problemas espirituales se visualizan cuando estás en la presencia de Dios y no sabes qué haces ahí. Cuando estás lecturando la palabra y no sabes qué lees. Los problemas espirituales se visualizan cuando usted ni siquiera siente seguridad si estás haciendo lo correcto o no. Yo le decía antes a los hermanos en la sede nacional, hay muchas veces que a pesar de que tenemos toda la capacidad y muchas veces todas las cosas parecen ir viento en popa como Elías un día, él decía, fuego desciende del cielo, descendía fuego. Él decía, Señor, respóndeme con fuego y consume el holocausto. Mira, la leña está mojada. Y yo quiero que toda esta gente sepa que tú eres Dios. Y dice que el fuego descendió. Pero de ahí, a pesar de todas esas capacidades divinas que tenía Elías, dice la palabra de Dios que se sentó a morir a un enemigo y dijo, Señor, quítame la vida ya, porque no soy mejor que mis padres. Cada paso del creyente, cada paso de un cristiano no es sobre pavimento, es sobre espinos. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? David mismo decía, estoy en un valle de sombra y de muerte. No era un hombre criminal, no era un hombre psicópata. Claro, cometió un pecado, un error, pero él catalogaba que su camino, a pesar de ser el hombre que caminaba conforme al corazón de Dios y hacía todo lo que él quería, él decía, yo me siento caminando en un valle de sombra y de muerte. Los problemas espirituales son notorios y no se notan hasta que hay una verdadera sacudida, cuando te sientas que estás en el ir y venir de la zaranda. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pastor, ¿y cómo es eso? ¿Será que están zarandeando ahora? Pregúntale a tus problemas. Pregúntale a tus dificultades. Pregúntale a las situaciones que están sin resolver. Porque en ese momento lo que provocó a Pedro y los discípulos ser zarandeados fue el arresto de Jesús. No fue una cosa simple, fue un problema que provocó que fueran zarandeados. Y dice la palabra de Dios que en ese momento el corazón de Pedro es expuesto como verdaderamente estaba. Como vuelvo repito, los matices de los discípulos al ojo del hombre pudiesen parecer perfectos, pero en realidad necesitaban convertirse nuevamente. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Jesús mismo lo estipula diciendo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto. En otras palabras, la raíz griega a la cual se habla esta palabra tiene que ver con lo que predican los apóstoles más adelante de las cartas paulatinas, la conversión de los gentiles. Sino que en esta palabra lo ha colocado así la reina Valera. Vuelto. Pero también una vez convertido, es lo que verdaderamente significa la raíz griega en la cual está escrito. Tú confirmes a tus hermanos. Amén. Cuando en otras palabras, confirmar lo que Jesús le estaba dando después de la conversión era que Pedro iba a afirmarlos en el camino verdadero. Ya no iban a ir como ovejas sin pastor, no. Ahora la palabra iba a ser sembrada e iba a haber una regla la cual iba a regir el conocimiento, a regir también la ejecución de la palabra. Porque no solamente se puede regir el conocimiento, porque el conocimiento te puede llevar a hacer muchas cosas, sino también el cumplimiento. Que no haya un libre albedrío. Yo sé que la Biblia nos habla de verdadera libertad, pero Pablo no aceptó esa libertad, sino que dijo, me considero un prisionero de Jesucristo. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso bien bonito al Señor. Ahora, Pedro, en ese momento es totalmente expuesto delante de la presencia de Dios. Y una de las cosas que yo pude darme cuenta es que Pedro en ese momento, antes de ser zarandeado, él no tenía ni idea de lo que verdaderamente significaba
entrar en un campo de batalla espiritual. Él pensaba y decía, bueno, lo único que enfrentarse es hacer lo que Jesús dice y estar con él. Hasta ahorita los únicos con los que me he enfrentado es con los sacerdotes. Pero no enfrentarse a sus propios temores, no enfrentarse a sus deficiencias, no enfrentarse a su poca fe. Quizás cuando Jesús le dijo hombre de poca fe, él dijo, bueno, el Señor Jesús es el que me lo dijo. Bueno, en Él tenemos camaradería y Él me puede decir lo que sea. Pero en ese momento Pedro se enfrenta a su verdadera realidad. Y yo pude entender de que los discípulos, ni siquiera en el tiempo que Jesús estuvo con ellos, pudieron encontrar una verdadera relación, ni cómo relacionarse verdaderamente con los hombres, ni con Dios tampoco. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Primeramente, no habían entendido a relacionarse con Dios. Decían, bueno, Jesús está con nosotros y Él hace todo por nosotros. La Biblia nos enseña y nos declara que ni siquiera ayunaban. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Claro, Jesús los defendió y le dijo, de verdad, el novio está con ellos, ¿para qué van a ayunar? Pero dijo, el novio será quitado y ahí sí tendrán que ayunar. Pero si nosotros vemos en tiempos pasados, el ayuno era una forma fundamental para tener cercanía con Dios. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el pueblo, sino que en ese momento, en los libros de Malaquías, de Sofonías, de Zacarías, está escrito que el pueblo tenía que acercarse en ayuno y lloro delante de la presencia de Dios. Para que hubiera una comunión perfecta en ese momento. Para que los corazones verdaderamente se quebrantaran delante de la presencia de Dios. Hay muchos que la Biblia nos declara que venían con cilicio. Hay unos que tenían un nivel de humillación más grande que los demás. Pero los discípulos no tenían esa relación. Por lo tanto, ni siquiera oraban. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia dice que cuando Jesús hubo despedido a la multitud, Jesús dijo que se iba a quedar orando. Él iba a orar. Y los discípulos le dijo a los discípulos, vayan ustedes adelante. Hubieran sido otras personas, no, Jesús, tú vas a orar, vamos a quedarnos también para orar. Lo que le dijo vayan fue como cuando usted le dice a un niño de 12 años, anda, siéntate, cuando usted lo tenía orando en el altar. Tengo por seguro que es como que alza las manos al cielo y dice, gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se lo digo por experiencia. Aquí donde me ve, yo no era una persona de oración cuando era joven. Claro que todavía estamos jóvenes todavía. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, era difícil. Bueno, aquí estamos en la gloria. Porque allá donde yo vivía, usted tenía que estar con la boca diciendo gloria, 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 y con las otras manos como aplaudiendo, matando mosquitos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No era que usted oraba tranquilo. Aquí quizás dice, se molesta porque su hijo le llama o hay una distracción. No, allá quienes le distraían eran los mosquitos. Y no sé, por más ropa que usted se pusiera, yo creo que tenían un aguijón de 1 metro, hermano, que traspasaban así sea la chompa más gruesa. Y usted salía de orar con sus piernas hinchadas de la roncha que quedaba. Yo no sé qué era que comían esos mosquitos, hermano, pero era terrible. Y era difícil. Y yo, como le vuelvo repito, no era una persona de oración. Una vez que yo comencé a tener más comunión con Dios, yo me llegué a enterar que sin oración una persona no puede vivir espiritualmente. Y los discípulos no oraban. Incluso cuando estaban en el Getsemaní, dice que Jesús les dijo, velad y orad para que no entren en tentación. Y dice que se quedaron dormidos. Que Jesús era el único orando. Y la Biblia nos corrobora eso. Porque Jesús no le dice, Pedro, vas a ser zarandeado, ora. No. Jesús le dice, voy a orar por ti. O yo ya rogué por ti. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, nos damos cuenta que ellos no habían aprendido a relacionarse con Dios. Ahora, interpretado eso a nuestra vida, ¿será que nosotros sí estamos relacionados con Dios? Verdaderamente, equitativamente, uniformemente. Sé que nunca vamos a igualar lo que Dios hace por nosotros, pero sí deberíamos intentar hacer algo diferente. Quizás Dios hace mucho por nosotros, pero ¿será que nosotros también intentamos hacer un poquito más por Él? ¿Será que intentamos un poquito más leer la Biblia? ¿Será que intentamos un poquito más orar?
¿Será que intentamos un poquito más escudriñar y entender y decir, Señor, yo quisiera enterarme verdaderamente qué hay en mi vida? ¿Será que todo lo que hago? Yo le decía antes a los hermanos de la sede nacional, ¿será que entendemos o pensamos que lo que estamos haciendo es voluntad de Dios? ¿O será que nos preocupamos por reconocer, como dice el libro de los Romanos, he aquí, no os conforméis con lo de este siglo, mas antes transformaos mediante en la renovación de vuestro entendimiento, para que corroboréis o comprobéis la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta? ¿Sabe que sí es posible conocer la voluntad de Dios? Sí. La voluntad de Dios es algo que sí se le revela, pero a quienes verdaderamente buscan o necesitan o desean conocerla, sí es posible que se nos muestre el camino. ¿Sabe que Eliseo fue uno de los profetas de los cuales es más que uno puede aprender de él? Porque si usted ve, todos los profetas actuaban por su propia cuenta. Actuaban incluso a veces sin que Dios haya dicho algo. Elías era uno de ellos. Él dijo, por mi palabra no va a llover. Amén. ¿Cuánto le dicen gloria a Dios? Y es verdad, Dios le respaldó, no llovió. Pero vemos que tuvo sus caíditas por ahí. Pero Eliseo era un hombre diferente. Eliseo no era que decía, no, yo tengo la doble porción. Y yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Me vienen a pedir un consejo. Aquí está, tome, reciba. No, Eliseo no era de esa manera. Dice la Biblia que la mujer del aceite, la viuda del aceite, vino delante de él y le expuso su problema. Y Eliseo no fue que en ese momento declaró y dijo, yo tengo el poder, yo te voy a solucionar todo. Levanta tus manos, aquí está la paga para los acreedores y tus hijos quedarán libres. No. Eliseo le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? Yo no tengo poder. Declárame lo que tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva lo único que tiene es una vasija de aceite. ¿Y por qué Eliseo indagó esto? Si él tenía todo el poder y la autoridad de decir, bueno, Elías una vez me dijo que una viuda le alimentó y él lo único que dijo fue que el aceite de la vasija no disminuiría y la harina de la tinaja no escasearía. Yo también voy a hacer lo mismo. No. Eliseo procuraba, antes de que él hable, Dios tenía que hablar primero. Antes de él actuar, Dios tenía que actuar primero. Antes de él caminar, él tenía que caminar primero. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y cada problema que enfrentaba Eliseo lo hacía de esta manera. Yo quiero que Dios me muestre, a ver, ¿dónde está la cosa? ¿Dónde está? Una vasija. Claro, el aceite simboliza poder de Dios. Ahí está la respuesta. El aceite Dios lo va a usar para bendecirte. Vino Naamán, se enteró por todos los cuatro vientos. En Israel hay un profeta que él pone la mano y los enfermos se sanan. Y él vino con esa noticia. ¿Dónde está Eliseo? El hombre que sana, el hombre que hace milagros. Y dice que Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Le dijo, vaya al Jordán. Yo me imagino a Eliseo pensando, este hombre me viene a conocer a mí. Yo no tengo poder. No, que vaya a conocer a Dios primero. Este hombre tiene mucho ego y por eso quiere buscarme a mí. Yo también, si muestro ego, voy a ir y voy a decir, aquí estoy, yo soy el profeta que hace milagros. No, vaya al Jordán y conozca a Dios usted mismo. Amén. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, nos damos cuenta, hermano, que relacionarnos con Dios es muy distinto muchas veces a lo que nosotros pensamos. Relacionarnos con Dios tiene que ver con ese nivel de entrega que nosotros deberíamos tener en la presencia de Dios. Era lo que los discípulos no tenían. Quizás Jesús se esforzaba cada día por rogar por ellos. Aún todavía Jesús sigue. La Biblia dice que Él vive para siempre. Delante de Dios nuestro Padre, clamando por cada uno de nosotros. De día y de noche, dice la palabra de Dios. Pero no seamos como Pedro esperando que Él clame durante toda la eternidad por nosotros. No, también hay que lucharla, hermanos. Hay que pelearla. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso bien bonito, Señor. Ahora, eso es en relación a Dios. Ahora tampoco no sabían relacionarse con los hombres. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue entregado, dice que Pedro fue el único que lo siguió de lejos. Por eso Jesús le dijo a usted, los demás se fueron, desaparecieron. Incluso dice la palabra de Dios que uno huyó hasta prácticamente como usted se imagina. Dice que estaba como una sábana nomás el hombre. Imagínate, tremendo. Pero Pedro fue el único que comenzó a seguir de lejos a Jesús. Y que estando en aquel lugar, dice que los que apresaron a Jesús,
hicieron una fogata en el patio de Anás y Caifás. Y que vino Pedro y se sentó en medio de ellos. Amén. Y entonces nos damos cuenta de que Pedro, a pesar de saber todo lo que esa gente decía de Jesús, a pesar de saber todo lo que esa gente le había hecho a Jesús, él ni siquiera por lealtad pudo haber dicho: yo no me voy a sentar allí. ¿Sabe que la Biblia nos dice, Salmo capítulo 1, dice: bienaventurado aquel que no se ha sentado, de que no ha seguido consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y Pedro en ese momento estaba sentado en silla de escarnecedores. Estaba sentado junto con ellos, comiendo con ellos. Y eso le llevó a caer aún más bajo, porque dice la Biblia que le comenzaron a indagar diciéndole: tú andabas con él también. Y Pedro negó: no, es que tú andabas con él. Lo volvió a negar: es que tú hablas hasta como él. Y dice que maldijo y juró diciendo que él no andaba con Jesús. Y eso terminó de coaccionar todo lo que Jesús le había dicho. O sea, la zaranda seguía y Pedro seguía cayendo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, nos podemos dar cuenta, como vuelvo y repito, los discípulos no eran gente cualquiera. Eran gente cercana a Jesús. Eran gente que habían vivido niveles de gloria mayores a las que nosotros hoy podemos haber vivido. Pero en realidad, su vida espiritual tenía muchos problemas. Y si hoy nosotros trasladamos eso para nuestra vida espiritual también tiene muchos problemas. Y quizás podemos decir: pastor, bueno, ¿y qué puedo hacer entonces? ¿Cómo me deshago de esos problemas? ¿Qué puedo hacer para convertirme en alguien que no tenga ese tipo de caídas? O que mi vida espiritual esté bien, esté sana, esté robusta, y yo pueda manifestar que el Evangelio de Cristo está en mí. Que no se manifieste por cuánto tiempo llevo en la iglesia, ni por cuántos días asisto a la iglesia, o por cuántas cosas hago litúrgicamente en la iglesia, o cómo es mi administrar eclesiástico en la iglesia. El verdadero Evangelio se manifiesta cuando en nuestro corazón, adentro, de lo más interior, se ha promovido una verdadera transformación. Y nos podemos dar cuenta que al final, cuando Jesús resucita y todos los discípulos se dan cuenta de su error, de que todo lo que pasaron fue culpa de ellos mismos, porque en verdad nunca se preocuparon por digerir bien el Evangelio, sino solamente gozar de los milagros, gozar de las grandezas de Dios. Y nosotros quizás ha llegado momentos en los cuales nos alegramos por los milagros, nos alegramos por la sanidad, por la provisión, por la prosperidad, por la abundancia de armonía en el hogar. Y Jesús en un momento le dijo: no se alegren porque los demonios se sujeten, sino porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso solamente acontece cuando verdaderamente el Evangelio lo hemos digerido bien. Y en nuestro corazón ya no habita cosas superficiales, sino que comenzamos a decir: Señor, verdaderamente ¿en qué creo yo? ¿Será que creo en un Dios que tiene todo el poder? ¿O será que todavía la resurrección de Cristo no ha llegado a mí todavía? Dice la Biblia que después de que Jesús resucita, los discípulos ahí sí se reúnen todos. Y una vez más Jesús los comienza a capacitar. Cada uno de ellos entiende de que todo lo que antes ellos vivían no era lo correcto. Ahora en la venida del Espíritu Santo dice la Biblia que todos estaban unánimes en oración en la presencia de Dios. Gente que nunca había orado por sí sola, gente que se alegraron cuando Jesús le dijo: cuando oréis, oréis de esta manera, y solamente el Padre Nuestro. Hasta ahí llegaba. Y el Padre Nuestro creo que no dura ni un minuto diciéndolo. Amén. Cuando dice gloria a Dios. Pero ahora ya era gente que buscaba por sí mismo la unción de Dios, que buscaban el poder de Dios y que decían: no, yo sé que Jesús ya no está con nosotros, pero nosotros seguimos clamando porque Él está vivo en nosotros. Amén. Cuando dice gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo está nuestra vida hoy? ¿Será que el Evangelio lo hemos digerido bien? ¿Será que nuestros pensamientos están totalmente claros? ¿Será que lo que estamos ofreciendo a Dios es algo totalmente distinto?
Es algo totalmente bueno, quizás no tanto, porque nunca podemos pagar todo lo que Dios nos ha dado. Pero sí podemos hacer algo especial para Él. Como aquella mujer que no tenía quizás nada que darle, tomó un perfume y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. No tenía una toalla, no tenía algo para secar los pies de Jesús. Con las lágrimas los lavó y con los cabellos los secó. Si nosotros llegamos a un nivel en el cual nuestra fe no va a depender de las señales, sino que va a depender de que Cristo está vivo y de que a pesar de todo lo que nos esté pasando y lo que estemos viviendo, nosotros seguimos adelante sin importar lo que venga, solo por el hecho de que Cristo está vivo. Amén. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Porque eso es lo que verdaderamente simboliza el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. El Evangelio tiene que ver con la resurrección. Si servimos a Dios tibiamente, si servimos a Dios inconsistentemente, es porque es como que si estemos sirviendo todavía a aquel que está colgado en un madero. Pero si nos preocupamos por dar lo mejor, es porque estamos sirviendo a un Cristo resucitado que pronto volverá por su iglesia. Gloria a Dios, Amén. aleluya. Entonces, hay que darnos cuenta de los niveles. Cuando Jesús estaba con ellos, ellos eran despreocupados. Oh, aquí está Jesús, Él vela por nosotros. Pero ahora que ya no estaba, ahora ellos decían, no, tenemos que pelear. Tenemos que pelear y luchar cada día por afrontar nuestros problemas. Si viene la zaranda, no importa. Ya nosotros estamos preparados, porque hemos creído verdaderamente que era lo que necesitábamos. Aprender a relacionarnos con Dios y con los hombres. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es un fuerte aplauso bien bonito al Señor. Aleluya. Ahora, hermanos, para terminar, ya que el tiempo también avanza, la Biblia nos menciona una señal de que ya Pedro ya había salido de su proceso y de que ahora la conversión en su corazón era real. Dice la palabra de Dios que antes de Jesús ser ascendido hacia el cielo, tiene una plática más con él. Y ya esta vez ya no le digo, Pedro, ¿me vas a negar de nuevo? No. Sino que le comenzó a preguntar por 3 veces, Pedro, ¿me amas? Jesús le había dicho antes, cuando lo iba a negar, una vez que tú estés convertido, vas a confirmar a tus hermanos. Ahora Jesús vuelve a iniciar una plática con cierta similitud. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y ahora sí estás convencido verdaderamente. Y ahora sí no solamente amas mis milagros, ya no amas solamente que yo esté contigo. Y dice que Pedro, a cada una de las preguntas que Jesús le dijo, él respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Y cuál fue la réplica de Jesús? Apacienta a mis ovejas. Una persona verdaderamente convertida o un discípulo de Dios verdaderamente convertido es aquel que es capaz de afirmar a los demás. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Será que somos capaces de afirmar a los demás? Pastor, ¿y cómo se hace eso? Significa que cuando otro no tiene fuerza, usted sí va a tener una capacidad de resolución para en ese momento extender una palabra para levantarle. Quizás tu pareja puede pasar por problemas. Si usted es verdaderamente convertido, tú no vas a dejar caerle. Tú lo vas a afirmar en ese momento. Y eso es lo que Jesús le dijo. Primeramente, necesitas convertirte para que puedas afirmar a otros. Tú eres la piedra sobre la cual voy a fundar mi iglesia, pero no puedes recibirla de esa manera. Porque tú lo único que me vas a hacer es llevar la iglesia a la decadencia. Pedro fue capaz de afirmar a cada uno de sus compañeros. Ahí está Tomás, no creía. Ahora Tomás comenzó a ser firme en la presencia de Dios. Ay, Jacobo y Juan tampoco no tenían esa fe. Salieron huyendo cuando Jesús fue capturado. Ahora permanecían unánimes, tanto así que los mataron por predicar el Evangelio de Cristo. O sea, tanto fue el poder de afirmación que tenía Pedro, que los discípulos ya no tenían miedo ni siquiera a la muerte. Miedo ni siquiera a ser azotados. Hay muchas veces que quizás hay personas a tu alrededor que cuando usted le predica, dicen, ¿crees que yo tengo miedo de convertirme al Evangelio? ¿Será que le voy a fallar a Dios? ¿Voy a hacer algo malo? Si usted es verdaderamente convertido, tú vas a afirmar a esa persona y tú le vas a enseñar que al Evangelio no hay que tenerle miedo. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No, el Evangelio es cosa buena. Yo siempre que oro por la reconciliación de las personas, yo
siempre me gusta hacer de esta manera. Yo les explico y les digo primero, el Evangelio es una religión. El Evangelio es un estilo de vida. No te estamos poniendo una cadena. No somos nosotros el ministerio quien te cambia, es el Espíritu Santo. Él es quien te transforma. No es que de una vas a dejar tu manera de vivir, el pantalón, el maquillaje, la manera de hablar, no. Es Dios que va a hacer la obra. Lo único que quiero es que tomes la decisión. O sea, afirmarte para que camines, para que comiences a crecer. Y por último les termino hablando, les digo, ¿saben que aceptar a Cristo tiene beneficios? Sí. Primeramente, nuestros pecados son perdonados. ¿Y qué significa cuando nuestros pecados son perdonados? Hay gente que cuando sus pecados son perdonados también reciben sanidad. ¿Sabía eso? La Biblia dice que Dios le dijo a un paralítico, Jesús le dijo a un paralítico, levanta, toma tu lecho y anda. Pero antes le había dicho, tus pecados te son perdonados. O sea, Jesús le dijo también, por la sanidad o por aceptarme a mí, por el perdón de pecados, hay sanidad también. No solamente eso, el aceptar a Cristo nos da esperanza. Colosenses dice, en Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces tenemos esperanza. Es más, hay un beneficio más. Cuando aceptamos a Cristo, no vamos a vivir o experimentar los problemas tal como el mundo. No es que acá estamos sacos de problemas, acá pasamos problemas, acá pasamos necesidad. Pero lo importante es que nosotros no estamos solos. Cristo pelea por nosotros. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, una persona convertida verdaderamente es aquella que completa absolutamente su misión. Se aprende a relacionar con Dios y con los hombres. Es una persona que conscientemente ya no depende de que Dios haga señales o milagros. ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos tener a Jesús presente físicamente, pero nos hemos acostumbrado a que los milagros y los señales estén en nuestra vida. Y yo antes le decía a los hermanos en la sede nacional, ¿saben que pedir milagros y pedir señales es tentar a Dios? Sí. La Biblia dice que los judíos y los saduceos vinieron delante de Jesús para tentarle y decirle, maestro, es verdad todo lo que tú predicas, pero queremos ver una señal del cielo. Hay muchas personas que pueden decir, no, yo creo que Dios me va a bendecir, pero si Dios me muestra la puerta. O creo que mi familia va a venir a los pies de Cristo si ya los comienzo a beber acá en la iglesia. Hermanos, pedir una señal es tentar a Dios. Lo único que tenemos que hacer es cada día pensar y decir, Señor, revélame tu voluntad, para yo caminar según ella. Porque estoy seguro que todo lo que se hace bajo la voluntad de Dios da resultados. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es un fuerte aplauso bien bonito al Señor. Tenemos que pensar en ello. Si Jesús hoy viene y nos pregunta y nos dice, bueno, hijo o hija, ¿usted me ama? ¿Será que ya no amas tanto los milagros y las señales? ¿Será que ya no amas solamente que yo esté ahí y que resuelva tus problemas? Y nosotros decimos, sí, Señor, y ahora sí. Yo me he aprendido que en tu presencia aún las cosas malas me ayudan para mí. Aún los problemas, aún las dificultades, aún la enfermedad, no me importa nada de eso. Porque Pablo mismo dijo, he aquí para mí el morir de ganancia. Amén. Cuando dicen Dios. Si nosotros vivimos de esa manera, independientemente de todo lo que Dios pueda hacer por nosotros en esta tierra, sabiendo que Él está resucitado, porque esa es la esencia del Evangelio, que Él pronto viene por nosotros, nosotros nos aseguraremos de llevar una vida de comunión, una vida de entrega total a Dios, y tenlo por seguro, que no será en vano. El momento menos pensado, el Señor tu Dios se aparecerá a ti y te dirá, bueno, usted ha aprendido la lección, ahora ha llegado el tiempo de recompensa para tu vida. Mientras vayas en medio de tu camino, siga afirmando a cuantos puedas, con tu conversión, con tu ejemplo, con tu manera de ser, con cada palabra sabia que salga de tu boca, con cada cosa que tú no hagas precipitadamente, sino que como Eliseo te tomes un momento y digas, Señor, a ver, quiero ver si es tu voluntad o no. Si fuéramos solamente de esa manera, téngalo por seguro, hermanos, que no habrá demonio ni principado que pueda detener. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Serás una persona desatada en esta tierra. Tenlo por seguro que esa es la mejor conversión que podemos tener en nuestra vida. La Biblia dice que tanto se desató Pedro que hasta las sombras sanaban a los enfermos. Entonces, hay que aprender de ello. Yo sé que al principio es difícil. Muchas veces Dios te escoge a ti. La Biblia no dice que Jesús no escogió a todos, no, a Pedro. Dijo usted. Los va a zarandear a todos, pero usted. Yo he rogado
potencial. Yo he visto que tú sí puedes. Así que vamos a luchar. Dios te ha escogido, por algo estamos aquí en este lugar. Dios nos ha elegido para algo poderoso. Así que luchemos. Si hay algo que necesita ser convertido en nuestra vida, luchemos para que Dios lo convierta. Y una vez convertidos, empecemos a dar frutos para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Si crees que Dios le habló, denle un fuerte aplauso bien bonito al Señor. Póngase de pie, mis hermanos. No descanso más en esta hora. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra en este momento. Levante sus manos hacia el cielo, cierre sus ojos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y vamos a orar a Dios con el corazón en esta hora. Oremos al Señor. Señor amado, Dios todopoderoso, Dios de